esperaban a ese primer umbral, ¿ok? Que es como el punto número 5. Contamos los mínimos y los máximos, desde el muy pequeño hasta el muy grande. Lo interesante fue que en un solo recorrido logramos hacer todos esos cálculos. Esto demuestra que en una buena estructura de control, un solo ciclo puede cumplir múltiples tareas sin complicar el código y manteniéndolo limpio, no teniendo mucho código para almacenar o mucho código para procesar cuando se corra. Simplemente con un ciclo va a estar repitiendo una sola instrucción, depende de cuántas mediciones y cuántos vectores le pongamos en un inicio. Ok, como podemos bajar, vamos a ir bajando. Aquí tenemos el código ya hecho en 30 mediciones. No sé si pudieras hacer zoom, compañero. Como podrán ver, tenemos el problema y analítica de un vector con 30 mediciones para checar el promedio. Como se los dije, vamos a incluir unas librerías en este código. Las que yo usé fueron las librerías IOStreams y Limits. ¿Qué nos dicen estas librerías? Nos dicen que como el paso cero es la entrada y salida estándar, seleccionar nuestra misma librería que vamos a usar para este código. Yo se los puse por pasos dentro del código para que pudiéramos verlo con mayor interpretación. Nos dice que el paso uno es definir tamaño y declarar el vector, como lo dijimos en el primer paso, declarar nuestras 30 mediciones reales, ¿ok? Esto nos lleva a la que constante int de n del número n es igual a 30, porque estamos midiendo 30 mediciones en este problema. Si estamos midiendo más, le cambiamos el número. Paso 2, capturamos el número de mediciones con un code que es muy básico para ingresar datos para la entrada. Ingresamos la palabra ingresa la n, que son los números, los 30 mediciones, basado en la variable n. Esa n ya se declaró arriba en double n. Después, seguido de eso, agregamos el ciclo for. Ese ciclo for nos está diciendo todo lo que pues prácticamente se va a repetir para que se pueda capturar todo ese conteo. Y como podrán ver ahí ya tiene su entrada code, su sin de la variable. En el paso 3 vamos a capturar el umbral para conteo. Igual, estamos todo haciéndolo con mediciones de for, eso incluye el double. Okay, entonces insertamos el double. Insertamos el code para declarar la variable umbral, el sin para salida. En el paso número 4, iniciamos los acumuladores de matrices, que viene siendo las sumas. Como se los dije en los pasos, vamos a sumar las sumas doble veces en cualquier número que estemos almacenando. Tenemos la primera, doble suma 0,0.0. Para darle un valor a los 30 números, se los ponemos con 0 porque cuando lo corramos, pues va a ser cualquier valor que nosotros pongamos diferente de 0. ¿Ok? Ahí mismo con este código que podrán ver en pantalla es el código para que empiece el conteo de la misma matriz para calcular el promedio. Como pueden ver, es un código muy completo, un código que realmente no está muy complicado de hacer, siempre y cuando aprendas a dominar esos ciclos for para que puedas hacer el código lo más limpio posible y que llegues al resultado deseado. Es un código un poquito largo, pero porque también agregamos los mismos pasos a seguir dentro del código para que se entendiera mejor, quitando ese texto de pasos. Realmente es un código no tan largo, lo considero un código promedio para que podamos analizarlo. Ok, como podemos ver ahí está el código. Al final de la práctica vamos a ver los resultados deseados del código cuando corre en el programa OMG para que podamos ver cómo corre el código con dicha facilidad. Vámonos al problema 2. ¿Ok? ¿Qué nos dice este problema 2? Este problema nos dice que en este caso el primero fue el problema que hicimos para algo más a lo real de buscar un promedio. Ese promedio se puede aplicar en cualquier lado, ámbito laboral, es buscar un promedio de cualquier cosa conforme a matrices y una variable n. Este segundo problema es búsqueda de vector en códigos. ¿Qué nos dice este problema?
El segundo problema fue más orientado a la práctica cotidiana. Creamos un vector para guardar una lista de códigos numéricos y pedimos al usuario un código específico. El programa tenía que decirnos cuántas veces aparecía este código y en qué posición se encontraba por primera vez. Este problema representa algo muy común en la vida real. Por ejemplo, cuando queremos buscar un producto dentro de un inventario o identificar cuántas veces se repite un número de serie en una base de datos. Para resolverlo, aplicamos la búsqueda lineal, que consiste en recorrer cada vector que está puntuando elemento por elemento, comparando cada línea, cada valor con el código buscado hasta que llega al indicado. Aunque este método no es el más rápido porque realmente está buscando entre ceros y unos, renglones y renglones y renglones, pues es perfecto para comprender la lógica de comparación y control de los índices punto por punto. Al final mostraremos en pantalla cuántas coincidencias se encontraron y en qué posición se halló la primera aparición. Esto también nos permitió ver cómo manejar casos en los que el código no aparece usando el valor -1 como indicador que no se encontró. Ok, aquí tenemos el planteamiento del código. Nos viene diciendo que dado un conjunto de n códigos enteros, buscar un código objeto, como lo dije, busca entre matriz y vectores para buscar un objeto entre renglón y renglón, columna por columna. Captura un número de arreglo, porque aquí ya no estamos buscando el promedio en general con varios datos, buscamos solo uno en general, y es el que estamos buscando recorriendo una línea por línea. Así que bajamos por favor para ver el código. Ok, tenemos aquí el código, búsqueda lineal y conteo de vector en códigos. Esto nos viene diciendo, igual como en el anterior, paso 0, la entrada por salida. Aquí solo usamos la librería de IOStream porque es algo muy sencillo. No usar, en este caso no usamos ciclos for, usamos muy leves ciclos for en el paso solo para que esté dando el ciclo de conteo entre matrices, columnas y renglones para buscar el número que estamos pidiendo. En el code integramos la cantidad de códigos que tenemos en una matriz, viéndolo más a lo ejemplo que dijimos hace un momento de buscar algún archivo, algo que se le ha perdido en alguna empresa, datos, podemos buscar, no sé, cantidad de archivos, cantidad de datos metidos en un, no sé, en un software. Lo vamos viendo el código, tiene sus entradas. Como podemos ver, viene con todos los pasos, viene muy detallado. Es un código más fácil de hecho que el anterior, porque es más corto, porque a diferencia del código anterior, en el otro estamos buscando el promedio de n datos. Tú cuando lo corras vas a poner n datos. Si tú dices quiero buscar el promedio de 20 datos, vas a tener que poner los 20 datos y es lo que estamos declarando. En este es diferente, estamos buscando solo un dato. Le pedimos a la máquina que nos busque ese dato conforme a matriz y vectores. Ahora, un problema más matemático, un problema más sencillo, un problema más fácil para algún problema, no tanto para yéndonos a la industria o yéndonos a problemas reales. Esto solo es para resolver un problema matemático y estamos resolviendo una matriz de 7 por 24 que nos va a dictar las temperaturas por día y hora. Es una forma de decirnos las temperaturas del día por una matriz, conforme también se puede hacer el primer código que hicimos para detectar por un promedio, ya sea de qué días hace tal temperatura con tal cosa y cuáles horas, se puede sacar un promedio de eso, pero una matriz es más certera en este tipo de problemas, ya que te dice exacto y no es un promedio de tal que varios a la vez. Entonces, ¿qué nos dice este problema de temperaturas? Nos dice que el tercer problema fue el más extenso e incompleto. Aquí trabajamos con una matriz bidimensional, trabajamos una matriz de 2 dimensiones porque estamos trabajando 7 filas y 24 columnas, que representa una semana con 24 horas de registro por día. Por eso es 7 por 24. Estamos registrando las horas y los días en los que cambia el- la temperatura. Entonces, por eso la matriz 7 por 24, 7 días por 24 horas. Primero capturamos todos los datos de la matriz pidiendo los valores hora por hora. Después calculamos el promedio de cada día recorrido por sus 24 horas, un promedio que ya sabríamos sacar después de hacer la práctica número 1 que les enseñé. Y además encontramos el valor máximo global junto con el día y la hora exacta en la que ocurrió.
Este problema es muy útil en situaciones como monitoreo climático, donde se registran temperaturas cada hora durante varios días, o en sistemas industriales que analizan datos de sensores. Aquí reforzamos el uso de ciclos anidados. El primero recorre los días y dentro de ese otro ciclo recorre las horas. Gracias a eso pudimos calcular promedios diarios y detectar al máximo global con precisión. También fue importante inicializar las variables correctamente. Si el valor máximo no se inicializaba como menos infinito, el resultado podría ser erróneo. Esto nos enseñó la importancia de los detalles al programar. Ok, aquí tenemos el código, librerías usadas. Como en la primera, les digo, como aquí también usamos un poquito de calcular promedios, usamos la librería limits, que es la que usamos también en el primero, que es directamente un promedio, porque es más fácil calcular eso para calcular números de 0 a infinito, para poner muchos números prácticamente en un código y que no haya un límite y no se nos sature. La librería limits es muy buena para eso, de 0 a 1, más infinito, menos infinito. Paso 1, declaramos la matriz 7 por 4, D de 7 días, H de horas. Ok, capturamos las temperaturas con un ciclo for otra vez para repetir las temperaturas que pasan con las variables D y H, día por hora, cuántas veces se repiten. Calculamos y mostramos el promedio por día. Eso después se va a estar prácticamente que haciendo una multiplicación de por el día por 7, por los 7 días de la semana. Entonces ahí lo estamos sumando también. Sumamos los promedios de día. Para el paso 3 ya deberíamos sacar el promedio mínimo de un día de la temperatura. Ahora encontramos el máximo global desde la posición de un día para 7 días. Seguimos usando la variable d con un for de ciclos. Usamos el mismo ciclo. Ahora le metemos un ciclo máximo y un mínimo para ver las horas por día de las 24 por 7. En el paso 5 reportamos el máximo global y su ubicación, para que al final del día nos den el paso 5, nos viene dando ya el promedio del día por hora, del día específico en el que le estás pidiendo el clima o de la semana completa. Eso tú ya lo puedes ir cambiando en depende de tu entrada, que le estás pidiendo que te dé. En este caso estamos buscando las entradas por salida de un ciclo de 7 por 24, entonces es de la semana. Las bitácoras de incidencias. Durante la práctica registramos los problemas que fueron surgiendo y cómo los solucionamos. Algunos de los incidentes más importantes fueron como el primero, error al compilar por olvidar incluir la librería IOStream. Esos fueron unos errores muy básicos que me pasaron porque yo solo me creí por la segunda librería, porque al yo pensar que solamente eran ciclos de promedio, te estaba dejando por un lado. Resultados incorrectos por usar división entera, lo que se corrigió cambiando el divisor de 3.0 en lugar de 3. Quitamos los decimales para hacer divisiones enteras y que no nos dé fraccionarios. Al final de cuentas, si estamos buscando un promedio, por ejemplo, el primer problema de n cantidad, no queremos decimales. Y si estamos buscando el calor de los días, tampoco queremos decimales. No es como que haya 7.1 días o 3.4 días. Queríamos del 1 al 7 en días. Cambiamos esos detallitos. Y pues en el caso de las matrices, algunos resultados que salían desordenados, no salía el resultado como pedía, algunas veces ni siquiera me dejaba declarar los 30 valores. Entonces eso se tuvo que ir cambiando conforme iba haciendo los códigos. Anexamos los códigos ya corridos en el programa Online GDB, disculpa. Problema 1, analítica de un vector de 30 mediciones. Ahí está el código, literalmente es el código que les puse, si no se alcanza a ver muy bien, es el código que vimos más acercamiento. Y del lado derecho tenemos los 30 valores y el promedio que te lo está dando. Tenemos las observaciones de este código que vienen siendo las siguientes. Entre las observaciones, pues generamos que los vectores y matrices permiten organizar grandes cantidades de información de forma sencilla y accesible. Los ciclos for son indispensables para recorrer y procesar